con eso acabamos literalmente el ciclo. Así que vayan estudiando, por favor. Igual cualquier duda que tengan, saben que me pueden escribir por interno y en la medida posible voy a tratar de responderles. Está grabando, creo. Ya, ahora sí. Y ahora sí, sí se ve mi pantalla, ¿no? Se ve, ay, el PPT. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Chicos. ¿Me escuchan? Sí se ve. Sí, se Ya, ve. gracias. Ya, entonces vamos a iniciar con la asesoría número 12, que ya es la última de osteoarticular. Y hoy día vamos a ver ya los dos últimos temas que viene a ser tanto artropatías como lo que es tumores malignos y tumores benignos. Entonces, con respecto a la primera clase que viene a ser de artropatías, pues su nombre lo dice, las patologías que vamos a ver ahorita solamente van a estar enfocadas en la región articular, ¿no? Ya sea en la región de las manos, la región de las rodillas, las interfalanges, etcétera, ¿no? Pero generalmente las patologías que vamos a ver a partir de ahorita hacia adelante son netamente afecciones a nivel articular. Entonces, ustedes saben que las articulaciones pues son una de las partes más importantes del sistema locomotor, porque justamente nos permite lo que es la movilidad, lo que es la flexión, lo que es la locomoción, pues netamente lo que es el sistema osteoarticular. Entonces, justamente gracias a esa importancia que tienen, es que también es importante conocer el tema de qué patologías frecuentes, según edad, según sexo, según lugar anatómico, pues se encuentran en esta región. Entonces, una articulación normal va a tener partes, igual que el sistema respiratorio, igual que el sistema cardiovascular, etc. Entonces, en una articulación normal, vamos a tener partes. La parte más externa, lo que va a rodear todo lo que viene a ser la articulación como tal, se le va a denominar cápsula. Y esta cápsula va a tener en su interior lo que es la sinovial, donde vamos a encontrar toda esta zona y dentro de ella va a estar lo que es el líquido sinovial. Justamente ese líquido sinovial y estas partes que estamos mencionando son muy importantes porque al momento de que hay esa flexión en la articulación normalmente, ese líquido lo que es amortiguar lo que es la fricción entre hueso y hueso y pues nos permite que no haya un desgaste excesivo de lo que viene a ser la cortical. Entonces, la presencia tanto de la cápsula como de la sinovial, como del líquido sinovial, son muy importantes en una articulación normal. ¿Qué pasa cuando, digamos, alguna de estas partes se ve afectada o tal vez por una patología crónica o porque empieza a disminuir, por ejemplo, la cantidad de líquido sinovial, que es lo que permite la amortiguación? Justamente empiezan a haber ciertas enfermedades que empiezan a sobresalir y, como les digo, depende mucho también de la edad y del sexo de la persona. Entonces, tanto la cápsula como el cartílago como tal y la sinovial y el líquido sinovial también se van a ver afectados y pueden aumentar de tamaño, lo que va a causar un engrosamiento tanto de la cápsula como también del daño del cartílago y del hueso, porque justamente la parte anatómica, las estructuras anatómicas que ayudan que los huesos no choquen y que no haya ese desgaste articular, pues ya no va a estar. Entonces va a producir lo que es un daño articular y un daño del cartílago y también daño del hueso. Y por lo tanto, si es que ya hay una fricción en esa zona, porque también hay un engrosamiento de la cápsula, lo que va a generar es un estado de inflamación. ¿De dónde? De la sinovial. Va a haber un estado inflamatorio en esa zona, por lo tanto, algunos, por ejemplo, pacientes, abuelitos con enfermedades también articulares, manifiestan mucho el hecho de me quema la mano o está caliente. Justamente es por la inflamación, por la tumefacción que genera este desgaste articular. Ahora,
En su teoría los van a clasificar de varias formas. Esta es la clasificación, digamos, resumen que he podido hacerles para que ustedes puedan diferenciar según la etiología de la enfermedad. Entonces, vamos a tener primero lo que son las enfermedades degenerativas o también, claro, degenerativas, las cuales van a causar por el transcurso de los años en pacientes ya abuelitos, adultos mayores, y la patología principal o a la cabeza o la que más resalta es la artrosis. ¿Ok? O también se llama osteoartritis, por ejemplo. Osteoartritis. Cualquiera de esas dos denominaciones son sinónimos, no significa diferente. Artrosis o osteoartritis son enfermedades de tipo degenerativas. ¿Ok? Luego tenemos las de tipo inflamatorias y la más importante y la que vamos a ver el día de hoy es justamente la artritis reumatoide, que es la que les ponen también en su teoría. Tanto la artritis reumatoide como la artrosis son las únicas dos patologías que les menciono. Luego también para que ustedes sepan un poquito más, si es que hablamos de afección a nivel del tejido conectivo, tenemos lo que es la esclerodermia o la dermatomiositis también. Y por último, a causa de por depósitos, tenemos lo que es ya la artropatía gotosa o enfermedades por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Afortunadamente, ni esta les van a tomar en sus exámenes porque no les han puesto su teoría, pero también es importante que la conozcan. Únicamente vamos a ver lo que es artritis reumatoide y lo que es artrosis. Entonces, vamos a empezar con la primera, que viene a ser la artrosis. Acuérdense que esta va a ser una enfermedad degenerativa. Degenerativa. ¿Ok? Entonces, la artrosis, o también denominada osteoartritis, es la enfermedad reumática más prevalente hasta el día de hoy. Y para que esta enfermedad se pueda dar, existen ciertos factores de riesgo. Acuérdense, si es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que tiene que pasar cierto tiempo, o sea, tiene que tener una cronicidad, o sea, en personas adultos mayores, para que se pueda desarrollar. Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes es justamente la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad es un estado también inflamatorio de la persona, en la cual por el exceso de grasa, pues ese exceso de grasa hace que el peso, digamos, vaya principalmente a nivel de las articulaciones, generalmente a nivel de las rodillas, a nivel de las caderas y no tanto a nivel de las interfalanges, pero también puede haber. Entonces, ese exceso de peso hace que haya lo que se le denomina una sobrecarga a nivel de las articulaciones, ¿ok? Va a haber una sobrecarga. Eso es importante, porque justamente en esta patología es a causa de la sobrecarga que le dan a las articulaciones que se empieza a generar esta enfermedad reumática. Entonces, si les digo también que es una enfermedad degenerativa, que es una enfermedad a lo largo del tiempo, la población vulnerable acá van a ser pacientes mayores a 50 años. En lo general, o sea, en su mayoría van a ser pacientes mayores de 50 años. Eso les puede ayudar mucho porque si les ponen un caso clínico y les dicen un niño, un adolescente, un joven de 18 años, lo último que van a pensar es una artrosis o una osteoartritis. ¿Ok? En cambio, si les ponen a un adulto de 60 años, 70 años, 80 años con obesidad o con otros factores de riesgo, por ejemplo, ocupacionales, el hecho de que sea no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina sentado a un albañil, un obrero, un minero que está en constante uso de las articulaciones y obviamente en constante sobrecarga sobre las mismas. Entonces, estos factores de riesgo, tanto a nivel ocupacional, de obesidad, actividad laboral, junto con la edad mayor a 50 años, son como puntos claves para poder nosotros orientarnos a un diagnóstico de una artrosis o una osteoartritis. Entonces, eh, justamente lo que vamos a ver en esta zona es el desgaste articular, ¿no? Tanto a nivel de la cortical como a nivel de los huesos, como hablamos anteriormente, ¿no? Miren cómo esta es una articulación normal, tienen que ver todo, desde el borde, desde lo que es, por ejemplo, en una radiografía, cómo lo van a ver, y también van a ver lo que es el desgaste de los huesos como tal. Entonces, esta es una cadera normal, una cadera sana, y una cadera con artrosis ya se van a ver los desniveles articulares, se van a ver el desgaste en lo que es la cabeza del fémur, justo con con la inserción de la cadera, ¿no? Igual acá, este va a ser un cartílago sano, van a ver lo que es el contorno, van a ver el espacio articular que es importante.
Y en cambio, un cartílago dañado ya van a ver lo que son las corticales más agrietadas, lo que es a nivel del hueso también va a estar disminuido, y el espacio articular en algunos casos ya no va a haber o va a estar disminuido también. Entonces, si me preguntan con respecto al sexo, la artrosis afecta a ambos sexos casi de la misma forma, a excepción cuando ya llegamos a una edad adulta, por ejemplo, los 45 años a más, es más en lo que vienen a ser las mujeres, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente a esa edad, ya, justamente a esa edad de los 45, 50 años es donde empieza la menopausia de las mujeres. Entonces, ese también es un factor de riesgo para que ellas puedan desarrollar la artrosis y se genere o se desgaste más lo que es el hueso a nivel articular. Entonces, las mujeres también tenemos un poquito más de ¿cómo se llama? Ay. Ay, sí, sí. Ay, espérense. Ya. ¿Se sigue compartiendo la pantalla? Se super colapsó todo. Sí, ya se cerró. Ya, sí, ya. Ya, entonces, como les decía, lo que más prevalece es a nivel de las... Uy, qué horrible. Y ahora sí. Ay, qué feo. Ya, bueno. Lo que más prevalece a nivel del sexo es a nivel... puede afectar en ambos casos, tanto a la mujer como al hombre, pero la mujer a partir de los 45 años empieza a tomar un poquito más de relevancia en esta enfermedad, justamente por el tema de la menopausia, ¿no? Que hace que eh, los huesos o la densidad ósea se empieza a disminuir y por lo tanto es otro factor de riesgo para que empiece a generar lo que es una artrosis. Ahora, en su teoría también les mencionan lo que es una escala de la gradación de la artrosis, que se denomina Klegren-Lorentz, la cual va a dividir la artrosis bueno, en realidad son 4 grados, ¿no? Porque el grado 0 es un paciente que no tiene ningún signo de artrosis y en el informe radiológico se va a ver de manera normal. Entonces, en un grado 1, también denominado una artrosis dudosa, es aquel estudio por imagen que ustedes van a ver tal vez un espacio articular que sugiere que está disminuido. O sea, no hay una definición exacta de que ustedes puedan decir, ah, acá ya no hay espacio articular o acá está totalmente disminuido, sino que ustedes empiezan a sospechar de que hay una disminución del espacio articular. Y los osteofitos, que ahorita lo vamos a ver que son osteofitos, también se van a encontrar dudosos, ¿no? O sea, no hay una certeza de que haya algo ahí que nos indique que es un osteofito. Entonces, cuando ustedes están dudando de todo, porque, o sea, no logran definir exactamente, se le denomina una artrosis dudosa, que es grado 1. En el caso de grado 2, ya los osteofitos van a estar definidos. O sea, ustedes ya van a poder ver lo que es un osteofito y lo van a poder definir. Cuando ustedes ya lo definen, ya es un grado 2. Y el espesor articular sigue como que puede estar, como que no puede estar. Pero lo importante del grado 2 es que ustedes ya logren distinguir lo que es un osteofito bien definido. En el caso de grado 3, ya la artrosis va a ser una artrosis moderada y ya no van a tener solamente un osteofito, van a tener múltiples osteofitos en muchas articulaciones. Acá sí el espacio articular se va a encontrar disminuido de manera moderada y lo que va a aparecer es la esclerosis subcondral, que ahorita les voy a explicar también. Esta esclerosis subcondral se va a encontrar de ligera a moderada, no va a ser tanto. Y la deformidad articular puede estar como no puede estar, ¿no? Entonces, acá es la presencia de osteofitos en un grado 2, acá la presencia de múltiples osteofitos, más esclerosis subcondral, más una disminución ya considerable del espacio articular y puede haber o no una deformación ósea. Ya en el grado 4, ya es un grado severo, es una artrosis severa, donde va a haber grandes osteofitos,
va a haber sí una disminución muy notoria de lo que es el espacio articular, va a haber lo que es una esclerosis subcondral ya bastante severa en el hueso, y la deformidad en las estructuras óseas va a ser más que evidente. Entonces, ese es el caso de una artrosis severa, ¿ok? Este cuadrito de grados sí les pueden preguntar, sobre todo en casos clínicos. Entonces, apréndanse muy bien estas características de acá porque son las únicas que les pueden poner para que ustedes puedan definir si es un grado 1, un 2, un grado 3 o un grado 4. Ya bueno, voy a seguir acá entonces. Ya saben que lo voy a hacer así nomás. Ya, la nota. Ya, entonces, dentro de los hallazgos radiológicos que vamos a tener, vamos a hacer justamente estos de acá. ¿No se puede? Qué horrible está hoy día. Ya, lo voy a desconectar de acá. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, dentro de esos radiológicos que vamos a tener, van a ser justamente estos de acá. Lo primero en esta patología es que la reducción del espacio articular no va a ser uniforme. ¿Qué quiere decir que no va a ser uniforme? Que tanto un lado del otro pueden ser muy variables. Por ejemplo, tenemos acá los que son nuestras interfalángicas, ¿sí? Lo normal es que el espacio articular en ambos lados, tanto en este lado de acá como en este lado de acá, sean muy parecidos o al menos que tengan la misma proporción. En el caso de un hallazgo radiológico de este lado, no van a ser uniformes. Entonces, ¿cómo va a estar así? Va a estar así, por ejemplo. Una articulación acá y el otro va a estar así. Entonces, el espacio de uno con el otro lado no van a ser iguales, van a estar, digamos, diferentes. Entonces, es por eso que se denomina que no hay una uniformidad en el espacio articular. Esa es una característica. La siguiente, va a haber lo que se denomina esclerosis subcondrales. ¿Qué es una esclerosis subcondral? Relaciónelo con esto, miren. Esclerosis, cuando les digan, relaciónelo con blanco. Okay. Y justamente va a ser esto. A nivel de la cortical, se va a ver mucho más radiopaco. Esta cosa que ven acá, que son como líneas más blancas, que sobresalen en la cortical, que usualmente no se debería ver, eso es lo que se denomina esclerosis subcondrales. Y en estas patologías se va a encontrar aumentada. Miren cómo sobresale toda la parte blanca a nivel de la cortical. Eso que ven es la esclerosis subcondral. En tercera característica tenemos lo que es la formación de ostioides. ¿Qué son los ostioides? Van a ser como unas bolsitas que van a sobresalir. Y justamente son estas de acá. Miren cómo está acá. Eso es un osteofito. Entonces, en estas patologías, alrededor de la articulación, se va a empezar a formar lo que son estos osteofitos. Miren acá. Son como unas protuberancias que van saliendo de la articulación, que rodean justamente la articulación. Eso es lo que se le denomina osteofitos. ¿Qué son los quistes subcondrales? A diferencia de los osteofitos que se van a encontrar por afuera de la articulación, los quistes subcondrales se van a encontrar adentro, aquí. Y van a ser estos de acá. Acá también. Esos que ven como unas manchitas acá también, por ejemplo. Estos son los quistes subcondrales, que se van a encontrar adentro de lo que viene a ser la articulación. La mineralización puede estar normal y acá va a haber lo que es una ausencia de erosiones. Entonces, principalmente cuando les pongan una radiografía con respecto a lo que es la artrosis, tienen que mencionar o identificar estos de acá. Reducción no uniforme del espacio articular, esclerosis subcondrales,
formación de osteofitos y quistes subcondrales. Estos 4 son claves para su diagnóstico. ¿Okay? Igual acá, miren, tenemos lo que son los osteofitos. Por acá está. Ahí. Por acá. Ya, miren. Acá hay una sobresaliente de un osteofito. Acá también hay un chiquitito. En este no se nota mucho. Pero lo que sí va a sobresalir es la esclerosis subcondral. Miren. Lo que viene a ser la esclerosis subcondral. Las partes blancas. Que están en el nivel de la cortical, ¿no? Miren cómo van sobresaliendo. Y creo que en la siguiente acá se puede ver mucho mejor. Miren esta esclerosis subcondral. Que se ve acá. Todo este lado acá. Igual acá. Igual acá. Obviamente, según la cronicidad o según el tiempo que va avanzando, se va a hacer notar mucho más lo que son los osteofitos, mucho mejor lo que son los quistes. Y bueno, la esclerosis de por sí ya se nota desde un inicio. Entonces, esos son los hallazgos que tienen que tener. Por ejemplo, acá, miren, lo bonito de esas articulaciones, por ejemplo, en el caso de la rodilla, es que ustedes pueden comparar una de la otra. Entonces, fijo se ve lo que es la esclerosis. Miren acá, todo esto, lo blanco. Otro, se ven los osteofitos, que son estos de acá, que sobresalen. Y acá, por ejemplo, vemos ya lo que es algo más crónico, que es la disminución total, o al menos ya casi completa, de lo que viene a ser el espacio articular. Y también se le denomina lo que es pinzamiento. Ya cuando ya no se nota casi nada el espacio articular, se le denomina pinzamiento. Ay, corre. Eso de acá. Entonces, si se dan cuenta, si comparan este espacio articular con el de acá, logran ver lo que es la asimetría de un espacio con el otro. Entonces, otra característica más de una artrosis. Igual acá, ven acá cómo sobresale lo que es la esclerosis subcondral alrededor de la articulación, tanto de la cabeza del fémur como también de la cavidad. ¿Qué más vemos por acá? Por ejemplo, eso, acá, miren que empiezan a formarse algunas protuberancias, y bueno, acá no se ve quistes, la verdad. Más que nada es la esclerosis que ven, miren, todo eso son acá. Que no debería verse tan blanco, tan radiopaco. Eso es lo que se denomina esclerosis. Acá también. Ahora, al igual como puede ocurrir las afecciones a nivel de la cadera, como a nivel de la muñeca, las interfalanges, ¿qué más? La rodilla, también es muy común que ocurra a nivel de la columna vertebral. ¿Okay? Es muy común que ocurra a nivel de la columna vertebral. ¿Y cómo es que lo van a ver? Va a haber lo que es una irregularidad en la cortical, justamente los discos intervertebrales que deberían estar presentes ya no van a estar, y eso hace que tanto la articulación superior como la articulación, bueno, las corticales, tanto de arriba y de abajo, choquen. Y ese choque hace un desgaste articular y empieza a sobresalir lo que son los osteofitos, que empiezan a darse para acá, para adelante. ¿Ven cómo son unos cachitos que sobresalen? Esos son los osteofitos, ¿no? Y obviamente el disco se va a encontrar dañado. Entonces, a nivel de la columna vertebral es muy común encontrar lo que es el signo del pinzamiento, porque casi todas las vértebras se van a empezar a interconectar y va a haber una disminución muy, muy abrupta de lo que vienen a ser los espacios entre los discos, ¿no? Intervertebrales. Entonces va a haber lo que es este pinzamiento. Miren acá también. Pinzamiento, los osteofitos, la esclerosis, acá lo que viene a ser más radiopaco, y los osteofitos, ¿no? Que van a sobresalir justamente a nivel de la cortical, a nivel de los cuerpos vertebrales. Mira acá también. Acá no es tan abrupto, por ejemplo, aún hay el espacio articular. En cambio, acá ya se hace como un pico, uno solo. Ahora, una de las técnicas, bueno, como les dije, la técnica principal hasta ahorita siempre va a ser lo que es la radiografía. Siempre va a ser la cabeza de la radiografía. Y más en estos temas, pues no, porque es muy fácil tomar una radiografía de manos, una radiografía de fémur, de cadera, lo que fuese. Pero en el caso de que queramos evaluar ósea, o sea, la evaluación ósea con una ecografía, también lo podemos hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que van a haber algunos factores que van a disminuir lo que es una correcta imagen. Y uno de los principales factores es justamente los huesos.
los huesos. Es un conductor muy malo. ¿Por qué? Porque al momento de que los transductores chocan con el hueso, no nos van a poder ver la articulación. Entonces, generalmente se usa la ecografía para poder ver lo que es a nivel de signos inflamatorios. Por ejemplo, esta línea que ven acá es justamente el hueso, que se ve blanco, ¿no? O hipercoico, diciéndolo de manera buena. Y lo que van a ustedes buscar son signos inflamatorios o a nivel de los tendones que nos puedan indicar que también hay algún tipo de afección o de proceso inflamatorio en esa zona. Pero como les digo, más que nada se puede pedir principalmente lo que es una radiografía y en algunos casos, cuando queremos ver, por ejemplo, ya estructuras más pequeñas, espacios más pequeños o hacer un diagnóstico más meticuloso, podemos pedir una tomografía, ¿no? Pero ¿para qué van a pedir una tomo si es que lo pueden sacar con una radiografía que es mucho más barata y mucho más accesible? Entonces, esos son los estudios de imágenes principales para lo que viene a ser la artrosis. Ahora, en el caso de una artritis, hablamos que la artritis reumatoide va a ser una patología inflamatoria. ¿Ok? Es una patología inflamatoria, acuérdense. Itis viene de inflamación. Entonces, la artritis reumatoide va a ser la enfermedad inflamatoria sistémica crónica de causa desconocida. Esta artritis reumatoide va a ser de característica autoinmune. ¿Ok? Es autoinmune. Y por lo tanto, la población más afectada o la principal va justamente entre los 20 a 55 años. ¿Okay? Va a ser población joven. De igual forma, si les ponen un caso clínico, ustedes pueden ya ir descartando si es una artritis o una artrosis solamente con ver la edad. Ojo que no es absoluto, pero en la mayoría de los casos es, digamos, en ese rango de edades. En este caso, las articulaciones ya no se va a ver solamente afectada una articulación. Lo característico de la artritis reumatoide es que se le va a denominar poliartritis. Va a afectar muchas articulaciones simultáneamente. Al igual forma, esta sí va a ser simétrica, porque va a afectar de manera bilateral. Y la clínica principalmente va a presentar lo que es el paciente una poliartralgia, o sea, va a presentar dolor en varias articulaciones, en las manos, en las interfalanges, a nivel de la muñeca, a nivel de articulación de la cadera, etc. La rodilla también es muy frecuente. Entonces, el dolor que presenta el paciente es múltiple, en muchas articulaciones. Ese dolor, como es en muchas articulaciones, le va a producir lo que es cierta rigidez articular matutina. Estos pacientes se levantan y ya les está doliendo como que la articulación. Conforme pasa el día, disminuye. ¿Okay? Se levantan con dolor y pasa el día, hacen las actividades normales y disminuye el dolor. A diferencia de una artrosis. En la artrosis el paciente se levanta normal, sin dolor. Y conforme hace las actividades es donde empieza a incrementar el dolor. ¿Okay? Es otra característica que les puede servir para poder diferenciarlos. Y puede también tener síntomas generales, pero son bastante inespecíficos, ¿no? Pérdida de peso, puede tener febrícula, astenia, entre otros. Acá hay otro factor importante, que para poder diagnosticarlo también les puede ayudar lo que es el factor reumatoideo. Y este se va a encontrar positivo al menos en el 75% de los casos. Entonces también les puede ayudar más que nada para el diagnóstico más certero de lo que es una artritis reumatoide. Otra característica importante de la artritis reumatoide es justamente la tumefacción que va a presentar el paciente. El calor en las manos, sobre todo en las manos, va a presentar lo que es tumefacción, ¿no? Tanto el carpo, las falángicas también, o interfalángicas también pueden presentar. Y acá vamos a tener lo que son los nódulos reumatoideos, que no, bueno, aún no llevan reumato, pero cuando lleven, les van a demostrar dos tipos de nódulos reumatoideos clásicos de lo que viene a ser la artritis. Entonces, esas son las características principales. Acuérdense de la edad, es en pacientes jóvenes. Generalmente va a presentar manifestaciones extraarticulares también, como lo es la tumefacción, pérdida de peso, febrícula, etc. Y lo más importante es la poliartritis, que va a afectar a muchas articulaciones en simultáneo. Entonces, en el caso de la artritis va a tener dos fases, ¿ok? Los hallazgos radiológicos los vamos a dividir en dos fases. Una fase que es la fase inicial,
y otra que es la fase tardía. Entonces, empezando con una fase inicial, ustedes se le viene a la mente inicial, recién está como que empezando a manifestarse, ¿no? Por lo tanto, las características que va a presentar no van a ser tan agresivas como sí lo vamos a ver en una fase tardía. Entonces, en una fase inicial que va a haber principalmente aumento simétrico, acá sí va a ser un aumento simétrico, de lo que viene a ser las partes blandas de las articulaciones afectadas. Va a haber lo que es una osteoporosis yuxtaarticular y van a haber erosiones. Pero estas erosiones a nivel de las articulaciones van a ser bastante sutiles. Entonces, esas erosiones son justamente las que nos van a indicar la malignidad de la persona, ¿no? O sea, la agresividad de la enfermedad. Si es que avanzan demasiado rápido, o sea, súper rápido en cuestión de semanas o en meses, es porque es un indicador de una agresividad bastante fuerte. Por lo contrario, si es que son más paulativas, ustedes toman una radiografía de acá al mes y si lo ven como que más despacio el crecimiento, pues es un indicador de agresividad mucho menor. Entonces, en una fase temprana, como les digo, va a haber principalmente lo que es de manera simétrica, lo que es la pérdida del espacio articular. Va a haber lo que es un estrechamiento y puede haber cierta inflamación o tumefacción alrededor de la articulación, pero el estrechamiento va a ser simétrico. Tanto de este lado como de este lado van a empezar a disminuir de manera muy paulatina y de manera casi igual. Entonces, eso es esta característica importante de una fase temprana. Ahora, como les dije, la artritis reumatoide va a tener ciertos lugares que le va a encantar irse principalmente. Entonces, el lugar que más le gusta es justamente a nivel de la mano, de las interfalángicas. Ay, mamacita. Ya, acá, a nivel de la mano. Tanto de las distales, que vienen a ser estas de acá, como de las proximales. De igual forma, a nivel de la muñeca, la articulación de la muñeca con el radio y el cúbito también es muy frecuente que haya afección a ese nivel. Otro lugar muy importante es justamente a nivel del húmero con la cavidad glenoidea. También es muy frecuente que acá afecte principalmente en la articulación del codo, en la articulación de la cabeza del fémur también con la cavidad, en la rodilla también que es muy frecuente y ya por último a nivel de los pies, ¿no? A nivel acá. Entonces, acuérdense estas características, lo que es la tumefacción, lo que es la osteopenia yuxtaarticular, lo que son las erosiones marginales, la reducción en el espacio articular simétrico, y acá también van a ver lo que son quistes sinoviales en algunos casos. Entonces, voy a borrar eso acá. Entonces, como les digo, acá sí va a ser simétrico. Miren acá toda esa zona acá. Uy. Va a ser simétrico, ¿ok? Va a afectar a todas las articulaciones, tanto proximales, por ejemplo, como a nivel distal. Ven cómo empiezan acá a hacer unas curvas súper sutiles, la verdad no es tanto, empieza a ver lo que es cierta deformación y los espacios articulares se encuentran disminuidos, ¿no? Pero si se dan cuenta es en todas las articulaciones, tanto de un lado como de otro, se van a encontrar disminuidos. Pueden encontrar quistes, son estos de acá, miren, que están adentro, los quistes. ¿Y qué más? Y obviamente la persona va a presentar lo que es tumefacción, ¿no? A nivel de las manos en este caso. Igual acá, miren, estos vienen a ser lo que son los quistes. Y eso es lo que les digo, ¿no? Empieza a haber cierta deformación, ya no es continua. Empieza a ver lo que es a nivel de los huesos de la cortical, empieza a haber cierta deformación, ¿no? Miren como que hay unos huequitos que se van metiendo. Okay. Acá igual también. De igual forma, acá también vemos lo que es a nivel de las articulaciones, los espacios que empiezan a disminuirse acá, pero como es una fase temprana, una fase inicial, es muy sutil. Miren, acá no hay ningún tipo de deformación a nivel de las manos, de los dedos, es demasiado, es como que más o menos normal, ¿no? Lo que empieza primero a afectarse es el espacio articular, acá, y acá también. Y los quistes, ¿no? Que se empiezan a ver por dentro. Estos de acá, estos de acá. Ahora,
Como también se puede, digamos, sacar por una radiografía, de igual forma también se puede ver en ecografía en una artritis reumatoide. Y acá lo que van a ver principalmente es esta característica. Ustedes tienen que identificar una marcada proliferación sinovial en la articulación. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos lo que es la falange proximal y lo que son los metacarpianos. Lo normal es que acá haya un espacio articular, pero como esta es una ecografía de una artritis reumatoide, este espacio articular se va a encontrar disminuido. Y justamente es lo que vemos acá, ¿no? Súper, súper chiquito, bien, bien disminuido. Y eso nos da lo que es la disminución del espacio articular. Y de igual forma también se puede tomar una ecografía Doppler, más que nada para ver la vascularización. En este caso, como ustedes ven, se encuentra hipervascularizada y eso se puede ver lo que es a nivel de la ecografía Doppler, ¿no? Pero eso ya es en casos bien específicos o bien extraños que se les solicite una ecografía Doppler o una ecografía en sí, porque de por sí se puede diagnosticar más que nada con una radiografía. Ahora, en el caso de ya la fase tardía, obviamente las afecciones van a ser mucho más intensas, van a ser más crónicas, más agresivas. Y ya no solamente va a haber, digamos, ese desnivel o esa disminución del espacio, sino que ya van a haber ciertas subluxaciones con una desviación en ráfaga. Acá va a predominar lo que es ya la asimetría o, digamos, se me fue, la malformación, empieza a malformarse, empiezan a deformarse lo que son las articulaciones y justamente nos van a dar estas manitos, ¿no? O sea, estas formas, que ahorita lo vamos a ver más que nada. Entonces, muy aparte de que puedan existir subluxaciones con desviación en ráfaga, o sea, los dedos empiezan a desviar, se empiezan a ir más lateralmente, igual de los dedos pulgares. Va a haber también lo que es la osteoporosis yuxtaarticular, pero esta ya va a estar generalizada, ya no va a ser solamente en una articulación. Va a haber lo que es una disminución uniforme del espacio articular. Esto sigue, miren, esto sigue, la disminución uniforme. Van a haber ya erosiones marginales más severas y subcondrales. Y principalmente eso, ¿no? Entonces, en una artritis, justamente eso es lo que les decía. Van a haber nódulos de tejidos blandos que van a diferenciarse según si es que se encuentran a nivel de las interfalángicas distales o las interfalángicas proximales. En el caso de las interfalángicas distales se le van a denominar nódulos de Herbert. Y en el caso de las interfalángicas proximales se van a denominar nódulos de Boucher. Esos dos nódulos de tejidos blandos son muy característicos de una artritis reumatoide, si no decir patognomónico, toda una artritis reumatoide. Entonces, si les ponen ya de regalito todavía, les mencionan estos nódulos en un caso clínico, ya pueden pensar que es una artritis reumatoide, porque es un caso muy particular, sobre todo en fases tardías. ¿Sí? Entonces, otro signo importante en una fase tardía, como les dije, ya empieza a ver la deformación articular. Y no solamente de los nódulos o de las interfalanges, sino empieza a ver esta, que es la más resaltante, la deformidad en ojal del pulgar. El pulgar de las personas se empieza a tener más para lateralizarse. Entonces, es otro signo muy importante. Y bueno, la desviación cubital en las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Todas se van hacia el lado lateral. Empieza a ver también lo que es la deformidad en cuello de cisne. Miren cómo está acá. ¿Ok? Este ya es en una artritis reumática o reumatoidea en una etapa tardía. Esto es lo que se denomina el ojal del pulgar. O sea, para afuera y todas las demás para allá. Y siga viendo lo que es la esclerosis acá. Acá miren también. Y ya bueno, esto ya es una mucho más crónica, ¿no? La deformidad de ojal se encuentra mucho más marcada. Hay una deformidad no solamente a nivel del pulgar, sino ya en toda la mano, en toda la parte de los dedos, de las interfalángicas. Y pues se va a ver así, ¿no? En una paciente. Sobre todo esa de acá, del pulgar. Y bien, eso ya sería todo con respecto a lo que son artropatías. Como les dije, en su teoría solamente les mencionan dos, tanto la artritis como la artrosis. Entonces, si les preguntan,
puede ser que venga de una o dos preguntas, la verdad, no mucho. Pero sí son, como les digo, son características claves de cada una, pues que se pueden diferenciar bastante rápido. Entonces, ahora pasamos al segundo tema, ya es el último tema, que viene a ser tumores óseos, tanto benignos como malignos. Entonces, cuando hablamos de tumores óseos, los van a dividir si es que es un tumor no agresivo o un tumor benigno, o si es que es un tumor agresivo y mucho más, con un compromiso mucho mayor del área, ¿no? O sea, de la zona. Entonces, según las clasificaciones, existen muchos tipos de clasificaciones en las cuales ustedes se puedan guiar. Pero este cuadrito resumen a mí me ayudó cuando yo lo estudié porque justamente lo dividía según la edad y según los tipos, no sé si es que es un tipo agresivo o un no agresivo. Entonces, según la edad existen, digamos, algunos tipos de tumores que ustedes van a poder clasificar y que su teoría también les menciona, ¿no? Por ejemplo, el más común, y ya lo hemos hablado en la clase pasada también, es el sarcoma de Ewing, que es un tipo agresivo que generalmente se da en pacientes jóvenes, ¿no? Miren, entre 10 hasta los 20 años, entonces son patologías que se van a ir enfocando según la edad. Pero no solamente podemos clasificarlos según la edad o según si es que es agresivo o no agresivo, sino que también los podemos clasificar, por ejemplo, según la zona de presentación. Y esta imagen sí sería chévere que la guarden y todo porque es la forma más rápida de poder identificar lo que es ciertos tipos de tumores. Por ejemplo, el tumor de células gigantes, que es justamente este que ven acá, la presentación es bien distal. Entonces, nunca van a ver, o al menos es súper raro que ustedes vean un tumor de células gigantes a nivel del canal medular. Siempre se va a encontrar en esta zona. Entonces, ustedes, si es que, por ejemplo, les pueden una radiografía y justamente les señalan en esta zona de acá, ya pueden ir descartando algunas patologías y pueden ir enfocándose en otras, como es este caso. Por ejemplo, en el caso del osteocondroma, que lo vamos a ver, tiene una particularidad, que es esta forma, no en forma de un cachito, que va a sobresalir de la cortical. De igual forma, el osteosarcoma, miren, es mucho más agresivo, ya sobresale lo que es la cortical y es mucho más infiltrativo. De igual forma, por ejemplo, el Ewing, que hemos visto la característica también principal, pues según la zona ustedes lo pueden ir clasificando, ¿no? Entonces, esta imagen sí les ayuda mucho para que ustedes puedan determinar más que nada las zonas y según las zonas puedan orientarse al diagnóstico del tumor. Entonces, empezamos. Un osteoma, únicamente cuando les digan osteoma, tienen que hacerse la idea que se refiere a una lesión radiodensa, ¿ok? Es una lesión radiodensa bien definida, que tiene una particularidad con respecto a las zonas que le encanta poblar, ¿no? Principalmente le gusta la zona del cráneo y lo que son los huesos faciales. Entonces, cualquier zona, digamos, en la cara, sobre todo en la parte del seno frontal, que veamos una lesión radiodensa bien definida, lo podemos asociar con un osteoma. Y va a estar constituido por lo que es un hueso compacto, que va a estar formado por lo que es el periósteo, ¿no? Ya hablamos que es lo que rodea todo el hueso. Entonces, este osteoma va a tener tipos. Y uno de los tipos de tumor óseo benigno principal es justamente el osteoma osteoide. El osteoma osteoide va a corresponder al 10% de todos los tumores óseos benignos. Miren, acuérdense, benignos. De acá en adelante, casi todas las patologías de tumores va a ser más frecuente en hombres, la verdad. Casi todos va a ser más frecuente en hombres, así que eso también es importante, ¿no? Y se va a dar mucho más en la segunda década de la vida. Ese tumor va a ser mucho más frecuente en la segunda década de la vida. Ahora, para el osteoma osteoide yo le denomino una triada clave para que ustedes puedan sacarlo. La primera es que el paciente va a presentar un dolor óseo eh, independiente. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a relacionar a ningún tipo de actividad física o algún tipo de deporte o algo que él haga. No va a ser un dolor óseo que va a estar ahí. Entonces, esa es una característica, dolor óseo. Si le dicen dolor óseo, vayan pensando ya en un osteoma osteoide. La segunda característica que le van a decir, que ese dolor empeora por la noche, es nocturno. Es un dolor óseo que empeora por la noche.
¿Ok? Y la tercera es que, obviamente, si es que el paciente siente dolor, lo que hace normalmente cualquier persona es tomar un AINE, ¿no? Entonces, en este caso, los AINES sí van a aliviar de cierta forma lo que es el dolor óseo del paciente, ¿no? O sea, los AINES, los antiinflamatorios, pueden servir de ayuda para estos pacientes. Entonces, cuando les digan dolor óseo, empeoramiento por la noche y que toma AINES y alivia el dolor, pueden estar empezando, pueden pensar en un inicio en un osteoma osteoide, ¿ok? Entonces, este osteoma osteoide va a tener también una localización predominante y es principalmente en los huesos largos. Miren, el 80% de casi todos los osteomas osteoides les encantan lo que son los huesos largos. Por ejemplo, en el caso del fémur. Y ustedes lo van a ver así, ¿no? Pegado a la cortical como una radiopacidad mayor, pero va a estar pegado a la cortical. Entonces, esto más asociado a la clínica que les acabo de decir, más si es que se encuentra en huesos largos como es el fémur, por ejemplo, sobre todo de miembros inferiores, ya son, digamos, puntos muy a favor para que sea un osteoma osteoide. No solamente se puede presentar en huesos largos, ¿no? También puede estar lo que es en las falanges, a nivel de la columna vertebral, sobre todo en la lumbar, principalmente, pero ustedes saben que existe un predominio por los huesos largos de los miembros inferiores. Entonces, a nivel radiológico, o sea, de características radiológicas, lo que van a presentar es una pequeña lesión osteolítica. ¿Okay? Va a ser pequeña porque puede medir hasta 1.5 centímetros. Va a ser bastante pequeña, bastante sutil, ¿no? Y va a estar rodeado por una zona de esclerosis reactiva, o sea, se va a ver más blanquita. Miren cómo se ve acá. Va a estar rodeado por lo que es una zona de esclerosis reactiva. En la tomografía va a haber un signo muy particular, que es el signo como que nos puede ayudar para poder ya diagnosticar lo que es un osteoma osteoide. En el caso de una radiografía, por ejemplo, no se logra ver este signo, pero en una tomo, en una TAC, sí se ve. Y ese signo es este, detectar el nido o el nidus, que también se le denomina, que es este de acá, que se ve en la parte de los huesos. Esta es una tomo, por ejemplo. Esta es una radiografía. Entonces, en la tomo sí se logra ver lo que es o detectar lo que es el nido que va a ser como el signo más importante hablando radiológicamente para poder detectar lo que es un osteoma osteoide. Y bueno, en la resonancia magnética también se le puede detectar lo que es el nido, pero como ustedes saben es ya un paso más, ¿no? Por ejemplo, si es que presenta también edema en los tejidos blandos o puede estar combinado a nivel también de la médula ósea. Pero principalmente con una tomo o una radiografía sí se puede hacer tranquilamente lo que es un diagnóstico radiológico de un osteoma osteoide. Entonces, por ejemplo, esta ya es una tomo ya. Esto es una resonancia también, una resonancia magnética. Jiji. Donde ya se ve mucho mejor el nidus, miren, acá, el nidus ya se ve mucho mejor. En acá es una resonancia. Donde ya se ve lo que es el nidus, es un paciente mujer joven, bueno, en este caso es mujer, con un osteoma osteoide en las falanges proximales del segundo dedo derecho. Entonces, justamente este signo que ven acá, que son como nidus, miren acá, nidus, es lo que nos da ya el diagnóstico de lo que es un osteoma osteoide. Entonces, como les dije, esto ya, digamos, en una radiografía se puede ver cierta similitud, ¿no? Como que en esta zona, mira acá. Se puede ver súper sutil, la verdad, no se puede definir. En una tomo ya se va a ver un poquito mejor, ¿no? Se va a empezar a ver un poquito más nosotros lo que es el nidus. Pero ya en una resonancia o ya estudios más avanzados, ya se puede definir mucho mejor lo que es este nidus, ¿no? En la zona de acá. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos claves para sacar un osteoma osteoide? Un paciente joven, con dolor nocturno, que toma AINES y calma, pero es un dolor nocturno óseo y que a la radiografía o a la tomografía o a la resonancia, sobre todo resonancia y tomo, logran ver un nido o un nidus, ya con estos 3 pasos ya ustedes pueden denominar que es un osteoma osteoide. ¿Ok? Ahora, el osteocondroma va a ser, digamos, las afecciones que va a tener ya no van a ser múltiples,
múltiples, sino van a ser más que nada únicas o también denominadas solitarios. Y también les encanta mucho el hecho de localizarse en lo que son los huesos largos, en la escápula y en lo que es el ilion, ¿no? Por ejemplo, en la parte de acá, en lo que es el húmero, en la parte del fémur también, y o sea, un poquito menos lo que viene a ser la escápula, ¿no? Por eso está en amarillo. Ahora, los osteocondromas van a tener dos componentes importantes. Uno que es la exostosis ósea pedunculada y también lo que es la lesión que va a dejar de crecer al terminar la maduración esquelética, o sea, en niños, por ejemplo. Entonces, pero lo más importante acá es justamente esto, la exostosis ósea pedunculada. ¿Qué es eso? Es lo que les mencioné. Este cachito de acá, que ven acá, que es como una que sobresale sobre el hueso, sobre la cortical. Entonces, este signo radiográfico, esta imagen que ven acá, que es como un cachito que sale en el medio de la cortical, es un signo de un osteocondroma. ¿Ok? Por eso es que en una radiografía simple se puede detectar muy bien, porque justamente esa protuberancia se ve bien definida en esa zona y ya una tomografía, una resonancia sería como que para verla con mucha más claridad, ¿no? O sea, qué tan grande es o qué tanto compromete, pero con una radiografía simple, pues puede salir, digamos, súper bien, ¿no? Acuérdense que la dirección de esta protuberancia es siempre contralateral al sentido, es un sentido contrario a la articulación. Aquí está la articulación y siempre se va a ir hacia el lado contralateral, hacia el lado opuesto. Dentro de las complicaciones podemos tener que, si es que no se trata a tiempo, puedes tener o desarrollar lo que es algún tipo de deformación ósea, puede generar lo que son fracturas dependiendo del tamaño también de la protuberancia, puede haber un compromiso vascular si es que por acá pasa algún tipo de arteria, la comprime como está creciendo y puede generar un compromiso vascular y puede también generar secuelas neurológicas, ¿no? Dentro de las complicaciones. Entonces, en una tomografía, en una resonancia, ustedes pueden ver justamente esta protuberancia, ¿no? Que va en contra del lado de la articulación adyacente y empieza a sobresalir lo que es este cachito de acá. Igual acá, esa ya es una resonancia, donde ustedes ven que va, aquí está la articulación y el cachito va hacia el lado contrario, está acá, y empieza a crecer, miren. Compromete tejidos, puede comprometer vasos, pueden comprometer nervios, o sea, todo lo que encuentren ahí puede estar comprometido porque está en constante crecimiento. Entonces, ese cachito va a ir siempre en lado contrario a la articulación. Acá la cámara. Ahora, con respecto a los quistes, tenemos en primer lugar lo que es un quiste óseo simple. Y los quistes, sobre todo el quiste óseo simple o solitario también, van a ser quistes con un diagnóstico incidental. ¿Qué quiere decir esto? Como es un diagnóstico incidental, inicialmente y durante toda la formación de este quiste, pues va a ser asintomático. ¿Okay? El paciente no va a presentar síntomas algunos, o puede ser uno que otro síntoma general, pero va a ser en lo particular asintomático. ¿Y cómo lo van a diagnosticar? ¿Cómo es que lo van a encontrar? Generalmente es a causa de una fractura, como se produce más en niños, en un 75%, de igual forma más en varones. Como son niños, generalmente vienen a causa de fracturas o lesiones o subluxaciones, lo que sea, generalmente fracturas, y a causa de esa fractura le toman una radiografía e identifican, ¿no? Este quiste óseo simple. Por lo tanto, por eso se le denomina que es un diagnóstico incidental. ¿Y cuál va a ser la zona que más le va a gustar? Justamente en la región metafisiaria. Acuérdense que aquí está la región epífisis, metáfisis y diáfisis. Se va a encontrar en esta región y son bastante grandes, entonces pueden comprometer y empiezan a extenderse en toda la zona. ¿Okay? Y la zona que más le gusta justamente es el húmero, igual que el fémur y la tibia, pero principalmente el húmero, ¿no? Es lo que más les gusta, digamos, coger. Entonces, en el caso de un quiste óseo simple solitario, como les dije, en la radiografía vamos a ver lo que son lesiones líticas. Y a esto se le va a llamar localización central o también geográfica. La lesión geográfica nos va a indicar benignidad, que es algún proceso benigno. Y se le denomina geográfica porque ocupa gran parte de lo que es el hueso y gran parte de lo que es la cortical e incluso el canal medular. Entonces, estas lesiones líticas, si se dan cuenta, los bordes van a ser bien definidos. ¿Okay?
Pueden presentar o no márgenes escleróticos, o sea, márgenes blancos. Si se dan cuenta, acá está más prevalente, pero en la parte de acá no tanto. Pueden presentar o no. Y obviamente va a haber una expansión medular, o sea, de la cortical se va a expandir a la parte central, o sea, la parte del canal medular. Y van a ser bien definidas, ¿no? Pero acuérdense, las lesiones que les digan localización geográfica o geográficas normal, nos va a indicar benignidad o va a ser un proceso benigno. De igual forma, hay un signo muy particular, como les dije, para que un quiste óseo simple se pueda diagnosticar. Generalmente es accidental o casual, ¿no? Es por ello que, como generalmente vienen más por tema de fracturas, lo que va a haber es este signo del fragmento caído. Como acá hay una fractura, lo que va a hacer es que la parte de abajo con la parte de arriba se metan en uno solo. Y por eso es que va a haber este signo del segmento o fragmento caído, ¿no? Porque se va a meter en esta zona y va a dar ese signo, ¿no? El signo del fragmento caído justamente por la fractura patológica que viene el niño, ¿no? Va a estar la cortical, si se dan cuenta, esta cortical de acá se encuentra más hundida que la de acá. Va a haber ese hundimiento. El signo del fragmento caído lo pueden relacionar con un quiste óseo simple o solitario. Ahora, por lo contrario, el osteosarcoma ya es un tumor óseo primario maligno, más frecuente. Sarcoma, ¿de acuerdo? Sarcoma malignidad. Es el tumor óseo primario maligno más frecuente que va a ocurrir en niños, bueno, no en niños, en pacientes jóvenes de 10 a 25 años y de igual forma va a ser mucho más prevalente en lo que son varones, ¿ok? Va a ser más frecuente en varones. Y acá sí, la prevalencia en la zona que va a tener lo que es el osteosarcoma va a ser en el canal medular, en la parte central. ¿Ok? O puede estar también desde la metáfisis de los huesos largos, pero siempre su recorrido va a ser a nivel central, o sea, a nivel de la cavidad medular. Y en la mayoría de los casos va a afectar lo que es a nivel de la rodilla, ¿no? El osteosarcoma va a afectar más que nada en huesos largos, a nivel del canal medular y puede afectar los huesos de la rodilla. La clínica para este tumor maligno es bastante inespecífica, obviamente como ya es crónico va a empezar a presentar lo que es un dolor óseo, pero también va a haber lo que es un aumento tanto de las partes blandas como también procesos inflamatorios. Ahí donde está, acá. Va a haber tumefacción y va a haber aumento de las partes blandas alrededor de la zona de la lesión, obviamente, ¿no? Entonces, acá recordamos un poquito lo que hablamos en la clase pasada de la reacción perióstica, que era justamente cómo es que la cortical o cómo es que el hueso va a reaccionar frente a estímulos externos, ya sea inflamatorios, infecciosos, de tumores, fracturas, lo que fuese. Cómo es que el hueso o la cortical se va a reponer de eso. Y para recordar un poquito, habían diferentes tipos, ¿no? ¿Se acuerdan que era el sólido, el laminar o en tipo de cebolla, el espiculado que había en rayos de sol también, y lo que era el triángulo de Cotman, ¿no? Que era así más que nada. Entonces, eso es lo que viene a ser la reacción perióstica. Miren cómo acá empieza a reaccionar, tanto en la parte cortical de un lado como del otro, ¿no? Eso puede ocurrir. Y acá también, miren cómo ocurre eso. Acá también, el triángulo de Cotman. En un osteosarcoma, por ejemplo, podemos tener lo que es esta reacción en cabellos o en pelitos parados, o también puede hacer en el triángulo de Cotman. Algo importante que tienen que recordar es que estas reacciones periódicas no son patognomónicas o no son únicas de una enfermedad, sino que en un mismo o en una misma patología, por ejemplo, en el caso del osteosarcoma, pueden haber varios. Pueden haber tanto el triángulo de Cotman como en cabellos de ángel o digamos en pelitos, ¿no? Entonces también pueden haber en ambos casos lo que es esta reacción periódica. Ahora, con respecto al controsarcoma, va a ser un tumor maligno, de igual forma es un tumor maligno del tejido conectivo, que se va a caracterizar por lo que es la matriz cartilaginosa de las células tumorales. El controsarcoma va a ser el tercer tumor maligno más frecuente, obviamente después del mieloma y después del osteosarcoma. Y estos lo van a dividir tanto en primarios o en secundarios. Los primarios, su nombre lo dice, es que va a surgir de nuevo, o sea, va a surgir como nuevecito, ¿no? Propio del mismo tumor. En cambio, los secundarios
sí pueden venir con un antecedente de alguna neoplasia o tumor benigno, ¿no? Entonces, esos tumores benignos no se tratan, no se diagnostican y pues avanzan con el tiempo y se convierten en lo que es un condrosarcoma. Entonces, por ejemplo, un encondroma, que era un benigno, con el tiempo no se diagnostica, no se hace nada y puede convertirse en un condrosarcoma, que sería de tipo secundario. Ahora, estos van a tener de dos tipos, ¿no? El crecimiento puede ser un crecimiento cerrado, o sea, un crecimiento que se encuentre dentro de la cortical, miren, no sobrepasa nada. Y hay otro que tiene un crecimiento mucho más agresivo, que ya sobrepasa lo que viene a ser la cortical y empieza a exteriorizarse. Entonces, dependiendo de la agresividad también del tumor, pueden haber estos dos efectos, ¿no? Uno que se mantiene dentro, o sea, dentro de la cortical y no se expande más, y hay otro que sí logra expandirse y logra extenderse fuera de lo que viene a ser la cortical. Entonces, un condrosarcoma convencional intramedular va a ser el tipo de condrosarcoma más frecuente, ¿ok? En un 80%. Y aquí, de igual forma, va a predominar lo que es el sexo masculino y entre los 40 a 50 años es la más frecuente. Ahora, en el condrosarcoma hay un signo muy particular que justamente sí les pueden preguntar, y es el signo de las palomitas de maíz o popcorn, palomitas de maíz, que son estas, ¿no? Que dan la simulación como si fueran canchita o algodón, que va a estar en toda la zona, ¿no? Va a ser radiopaco. Entonces, eso es un signo del condrosarcoma. ¿Ok? Acuérdense. De igual forma acá, el condrosarcoma va a dar estas manchitas que van a encontrarse en toda la región del hueso y también se pueden como que ir bajando, ¿no? De la parte más proximal hacia la parte del canal medular. Pero van a ver estas manchitas como canchita o popcorn o algodón que justamente nos va a indicar que es un condrosarcoma. Otra cosa importante es que va a tener una evolución. Entonces, en un paciente inicial pueden aparecer únicamente lo que son radiopacidades diminutas, bastante pequeñas. Pero cuando ya pasa el tiempo y no se trata, o al menos no se diagnostica, no se trata, ya empiezan a manifestarse de una forma mucho más agresiva. Y justamente dan el signo de palomitas de maíz o popcorn. Y ya por último, ya tenemos lo que es el sarcoma de Ewing, que ya lo hemos hablado en la clase pasada, que bueno, es el segundo tumor primario óseo maligno más frecuente, pero en niños, acuérdense. El sarcoma de Ewing es un tumor primario maligno, pero que se da más en niños. Generalmente entre los 4 y 25 años, pero en niños y adolescentes es el tumor más frecuente. Y se va a caracterizar porque justamente su localización va a ser metáfiso diaficiario, o sea, toda la zona del canal medular y se va a extender también. Le encantan lo que son los huesos largos, sobre todo a predominio proximal. ¿Ok? Y dentro de los lugares más, digamos, conocidos, es a nivel del fémur, de lo que es el ilíaco, la tibia, el húmero, peroné, costillas y sacro. Eso también les puede ayudar para diagnosticarlo, diferenciarlo, ¿no? Pero sobre todo esto, frecuencia en niños y adolescentes, población pediátrica y adolescentes. Entonces, acá hablamos de que teníamos ciertas características radiológicas, ¿no? Teníamos lo que eran las capas de cebolla, que ven acá, las capas de cebolla, que es un signo también del sarcoma de Ewing, y tenemos lo que es el triángulo de Codman, ven acá, es acá. Y a ver lo que es una lesión medular, ¿no? Va a haber un patrón lítico permitivo, va a ser bastante ancho, va a haber lo que es una reacción perióstica agresiva, miren el color de lo que es a nivel de la cortical y de lo que es el canal medular, y la reacción perióstica que nos va a indicar agresividad, justamente son estas dos, ¿no? Principalmente la del triángulo de Codman, que era la más importante. Estas pueden aparecer, claro, pues no pueden estar como una reacción perióstica, pero la más importante es la del triángulo de Codman, que sí les pueden preguntar también. Yo también. Y ya por último tenemos la del tumor de células gigantes, que tenemos lo que son el osteoclastoma. Que ese tumor, como les mencioné al inicio nomás, les encantaba ponerse lo que es a nivel de acá, en esta zona de acá. Les gusta mucho. Usualmente es un tumor benigno, ¿no? Casi en la mayoría de los pacientes es un tumor benigno y este sí es uno de los pocos tumores que nos da más a las mujeres. Tiene un predominio de femenino, más en mujeres.
y en pacientes jóvenes, miren, de 20, 50 años, ¿no? ¿Y cuándo es que sospechamos de un tumor de células gigantes maligno? Justamente se da más que nada, esa transformación de malignidad se da más que nada en los varones. Si bien es cierto a las mujeres nos afecta más, a quien más les produce malignidad es a los varones. ¿Y dónde se encuentra localizado? De igual forma en la metáfisis de huesos largos, de la parte central para la parte ya más distal. Y va a encontrarse lo que son las placas fisiarias, se van a encontrar cerradas. Entonces, creo que hay acá, esta es una imagen clásica de tumores de células gigantes, que se va a encontrar en toda la parte del epífisis y se van a encontrar cerradas. Y lo que van a ver es una lesión lítica epifisiaria, lítica, como si fuera una piedra, como si fuera una simulación de una piedra, que va a tener un borde bien definido, no hay esos, por ejemplo, como en el caso de las palomitas de maíz, que eran un poco irregulares, acá sí van a ser con bordes bien definidos, pero no escleróticos, no va a estar toda la zona de acá afectada. Y va a haber lo que es un abombamiento de la cortical. A ver, no, un momento acá. Acá, acá también. ¿Okay? De igual forma, miren lo agresivo que puede ser, que llega a comprometer toda esta zona del peroné. Este es el peroné. Miren, miren cómo compromete toda la zona y se va expandiendo, ¿no? Pero siempre mantiene esos bordes definidos. Bien definidos acá. La zona esclerótica, el hueso adyacente y tal zona de acá. Pero miren, ¿no? Esa lesión lítica, que simula como si fuera una piedra. Eso es lo que se denomina un tumor de células gigantes. Y bien, eso sería todo por la asesoría. Ay, descartar. Por el tema del día de hoy. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, lo que fuese. Si no, ya les paso de una vez lo que es el pasito para que lo puedan desarrollar. Ahorita les paso el pasito. Voy a dejar de grabar.